a propósito de la aprobación del proyecto de ley de reforma pensional el viernes pasado en la Cámara de Representantes, que dicen algunos congresistas que se atentó contra el sistema bicameral de la democracia colombiana, pues porque se tomó la decisión en la Cámara de Representantes de manera acelerada no atender lo que se había propuesto para ese proyecto de ley en el Senado de la República. Para hablar al respecto está con nosotros el abogado administrativista, pero también constitucionalista, Andrés Úsuga. Abogado, gracias por estar con nosotros en Clickracia. Hola, Roger, buenos días. Un saludo especial para ti, para todo tu equipo y para toda tu audiencia a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés Úsuga, ¿usted cree que realmente hubo un atentado, permítame la expresión que suena duro, contra el bicameralismo? Se me pega la lengua al hablar de dos cámaras, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes, que las dos deben complementarse para tomar una decisión tan importante como esta, la de aprobar una ley de reforma pensional. Sí, yo creo que es mucho más que evidente el atentado contra el bicameralismo, que realmente no es uno de los vicios que se tenga para la configuración de las leyes, sino los principios de congruencia, los principios de consecutividad y la cantidad de requisitos que tiene la Ley Quinta del año 92. Esto es, el Congreso de Colombia tiene un reglamento, que es una ley orgánica. Esta ley orgánica que dicta sus propias intenciones o que le dice a los congresistas, a los senadores y a los representantes a la Cámara cómo se hacen las leyes en Colombia, cómo se hacen las leyes ordinarias, cómo se hacen las leyes estatutarias, cómo se hacen las leyes orgánicas también, pero esas son muy pocas. Entonces le dicen, usted debe cumplir con determinados requisitos. Entonces, ojo, no se está diciendo que la Cámara no pudiera tomar el texto completo del Senado y aprobarlo de la misma forma. Eso está permitido. Lo que no está permitido, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, es sin hacer discusión de ese texto, sin que los representantes a la Cámara, en este caso, conozcan el texto completo, discutan el texto completo que se quiere aprobar en bloque, que fue lo que hicieron ahí el día viernes pasado. Entonces, si lo pudieran haber hecho, adoptarlo en bloque como venía del Senado, pero lo tendrían que haber conocido, lo tendrían que haber debatido o al menos lo tuvieran que haber expuesto quienes hacían dicha propuesta, y no se hizo de esta forma. No sé si Roger me hice entender ahí o quedó un poco técnico el asunto. No, está claro. Debe haber esa participación, digamos, de las dos cámaras, pues, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes. Pero antes de que le demos el paso a Javier, que quiere preguntarle algo, es bueno que usted nos refuerce su respuesta con lo que aquí mencionamos permanentemente, y no me refiero solamente a Clickracia y a Sinergia Informativa, donde mencionamos mucho, y no, en el país se habla mucho de esa separación de poderes, se habla de esos pesos y contrapesos. Ahí, en esa, digamos, en ese cumplimiento de trabajar unido a las dos cámaras, se pone en práctica necesariamente ese par de principios. Sí, Roger, y qué bueno que me preguntas eso. Mira, la gente casi no entiende qué es lo que se habla por ahí en los medios de comunicación a veces o en foros académicos sobre la división de poderes o el sistema de pesos y contrapesos, también llamado a nivel internacional el check and balance. ¿Por qué debe operar el bicameralismo en Colombia? Que seamos sinceros, no todos los países funcionan con bicameralismo. Hay países que la rama legislativa del poder simplemente es una cámara y quedó aprobado en esa cámara y se fue. Nosotros adoptamos el bicameralismo que viene desde la Revolución Inglesa,
que es la primera revolución burguesa o liberal, que es la que hace parte de nuestra tradición como nacimiento de Estado. Nosotros adoptamos el bicameralismo que nos entregan los ingleses, adoptamos el presidencialismo que nos entregan los norteamericanos y adoptamos la división de poderes que nos aporta los franceses. Esas tres revoluciones nos llevan al Estado moderno, a lo que nosotros entendemos como Estado moderno y que traemos como república desde hace un poco más de 200 años. Ese bicameralismo, ¿de dónde surge? Para que la gente más o menos lo entienda. En el año 1215, imagínense pues, hace 200, 800, casi 10 años, surgió la primera división del poder. Al rey Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León en Inglaterra, los nobles, condes, duques, le dividieron el poder. Esto es, le quitaron un pedacito del poder, ya no lo tenía del todo, ya él no podía legislar solo, no podía sacar leyes o normas solo que afectaran a todo el mundo. Entonces nació la Cámara Alta, dicen allá que es la Cámara de los Lords en Inglaterra. Y no sé, 400 años después, por allá por el siglo XVII, nació la Cámara Baja, o sea, la Cámara de los Comunes. Hoy aún funciona esa... allá no es una república, Inglaterra no es una república, pero es una monarquía constitucional, por decirlo así, porque ellos tampoco tienen una constitución, un texto constitucional en estricto derecho. Sin embargo, fíjate que la importancia de tener las dos cámaras y la importancia de tener esas dos visiones, allá es muy claro, acá no lo es tanto, sin embargo lo es. Te explico. En Inglaterra, los lords, quienes asumen la cámara alta, asumen esas curules casi que por herencia, por legado de sus familias, porque son los hijos de los Sir, ¿cierto? Así como en algún momento Winston Churchill. Pero de la cámara baja, que es la cámara de los comunes, está el pueblo, está la elección del pueblo, están los partidos. En el caso de Inglaterra son los Tories, pues, y los demócratas. Entonces, son dos visiones muy distintas. Acá, ¿en qué se diferencian Senado y Cámara? El Senado se elige en circunscripción nacional, o sea, para usted ser senador, tienen que votar gente, pues, prácticamente de todo el país, pero generalmente tienen acumulación de votación en una región que es de donde vienen, ¿cierto? Los senadores antioqueños, pues evidentemente tendrán una mayorías antioqueñas, pero lo que no se puede desconocer, que creo que es la crítica que se le está haciendo a lo que está pasando en este momento en el Congreso, es, usted no puede desconocer la visión de las regiones. Para ser elegido representante a la Cámara en Colombia, usted requiere tener la votación de la circunscripción que está representando. Esto es, Bogotá, que tiene 18 representantes a la Cámara, Antioquia, que tiene 17, el Valle, que tiene 13, y lo que se hace al pasar el proyecto, el texto completo, sin haberlo observado, sin haberlo discutido, sino que se entra en bloque a la Cámara y le dicen, aprueben esto, en bloque, sin discutir, sin conocerlo, es la visión de las subregiones, la visión de los departamentos, la visión del departamento del Distrito Especial de Bogotá. Y es lo que no podrá permitir la Corte Constitucional por medio de una demanda o de varias demandas, creo yo, que se le van a presentar a ese texto. Inmediatamente el presidente de la República lo sanciona y lo convierte en ley de la República, invocando, entonces mira, te cuento, otro pedacito de pedagogía ya para permitir las preguntas. En la Constitución Política de Colombia, la Constitución nos da mecanismos para demandar las leyes que uno cree, que el ciudadano cree, que el político cree, que violaron la Constitución o que violaron también una ley orgánica, en este caso como la Ley Quinta del 92, que es el reglamento interno del Congreso. Entonces, ¿y cuál es esa norma? Para que la gente la tenga ahí en cuenta y si la quieren buscar. El artículo 241 de la Constitución, en el numeral cuarto, dice, la Corte Constitucional dirime los conflictos de las leyes que son demandadas por inconstitucionalidad. No sé si esto es muy cortico, no sé, Roger, si tiene 2 renglones. Mire, dice, ojo,
A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Mire la que van a invocar precisamente para que se declare la inexequibilidad de esa ley. Numeral 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material, ojo, como por vicios de procedimiento en su formación, que es exactamente lo que está pasando aquí. Artículo 241, numeral 4, para que la gente la tenga en cuenta. ¿Y qué es lo que van a invocar? Que no se cumplió la ley quinta del 92. Por ahí lo dijo inclusive un senador muy amigo suyo, Roger, el senador Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, que ya lo vi muy recuperado de una operación que le hicieron en estos días en las exequias del doctor Jorge Octavio Ramírez el viernes pasado. Saludo para él. Él dijo, se pusieron de ruana la ley quinta del 92. Y así es. La ley quinta del 92 no se puede omitir de esa forma. Precisamente por eso van a entrar, creería yo, que muchísimas demandas a esa ley de reforma pensional, y lo más probable es que la Corte Constitucional termine por declararla inexequible, esto es, contraria a la Constitución. Es más, esta Corte hizo algo hace algunos meses, no sé si ya un año, un poquito más, donde dijo que podía inclusive entrar a mirar efectos, si los efectos eran contrarios a la Constitución. No se demoran tanto como siempre se han demorado para evaluar la constitucionalidad de las leyes, y creería yo que en este caso va a pasar eso mismo. Abogado, buen día. Perdón. Dentro de lo que usted habla, discusión de la ley, no cabe precisamente lo que llevó a esta decisión. Es decir, todas las, digamos, posiciones que había dentro de la Cámara, todas las contraargumentaciones que se dieron y que dilataron el debate, y que como ya se iba a acabar a última hora, se lanzó esa proposición para que se pudiera aprobar. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando, Javier? Te estoy preguntando. Ah, bueno. Javier, es que uno puede, como congresista y como concejal y como diputado, decir lo que uno quiera por fuera del recinto del Congreso, y puede opinar y puede ir a programas de los medios de comunicación, pueden hacerle entrevistas, pero no se considera surtido el debate, el conocimiento de la norma, hasta tanto no se haga la exposición de la misma en la plenaria o en las comisiones respectivas. Así lo dice la ley quinta del 92, que es el reglamento general del Congreso de la República. Entonces, lo que están diciendo varios partidos de la oposición, inclusive, fíjese que hay algunas voces de partidos que aún hoy son gobierno, como el Partido Verde. Abogado, pero disculpe un momentico, creo que no me hice entenderlo suficientemente bien. Yo no hablo de sus posiciones por fuera, yo hablo precisamente de lo que pasó ese día en el seno de la plenaria de la Cámara, donde hubo una discusión dilatada, grande, donde había posiciones de uno y otro, donde no se pusieron de acuerdo. Es decir, no sé si eso cabe dentro de lo que se llama discusión, y porque dentro de esa discusión se planteó esa posibilidad y se votó por esa posibilidad. Eso es a lo que estoy hablando más desde mi punto de vista. A ver, Javier, sí, yo te hago una pregunta que podría ser que estemos de pronto en dos sintonías distintas. ¿Tú viste la discusión del Senado en directo, la discusión de la Cámara en directo? Pues no la vi, pero vi el momento en coyuntura en que la votaron, pero lo que uno dice es que el debate fue todo el día, y eso ya fue de noche. Sí, pero entonces lo que terminó pasando ese día fue lo siguiente: no se expuso todo el texto que venía del Senado, simplemente se quedaron agotando recusaciones, agotando impedimentos, pero la verdad es que no se dio la discusión sobre el texto que venía del Senado. Si no se da esa discusión, la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en decir: no se da
los presupuestos constitucionales y legales para que los miembros de la corporación, los miembros de la Cámara Baja, los miembros de la Cámara de Representantes, hubieran conocido cómo venía el texto del Senado de la República. Y de hecho, cuando se aprueba en bloque, se niega la posibilidad adicionalmente de algo que también consagra la Ley Quinta del 92, que es la conciliación de textos. No sé si me hago entender. Cuando sale un texto del Senado y sale otro texto de la Cámara, pues porque en el Senado son 108 senadores y en la Cámara de Representantes son más de 170 senadores, representantes de la Cámara. Cuando salen dos textos distintos, entonces se deben hacer una comisión de conciliación de los dos textos. En este caso, como simplemente a pupitrazo limpio, a última hora, y la verdad, yo sí estuve ahí presente desde la virtualidad, mirando qué fue lo que pasó, era el afán, y se los dijo la representante Jubinao, era el afán de muchos representantes a la Cámara de no tener que sesionar el día sábado porque ya habían comprado pasajes para volver a sus regiones, para estar el Día del Padre con sus familias, que es muy entendible, pero para no desgastarse más y no perder más tiempo y abrirle espacio a la agenda de la reforma a la salud, de la reforma a la educación que está por ahí medio enredada y las otras reformas hasta el 20 de junio que se acaba la legislatura, esta legislatura. Entonces decidieron decir que aprobaban en bloque a última hora con una proposición de la ponente y así lo votaron. ¿Por qué? Ya hablemos del tema del punto de vista político más que el jurídico. El presidente de la Cámara de Representantes, que me parece absolutamente ilegítimo que esté al interior de la discusión con ese cuestionamiento que se le está haciendo por parte del señor Sneider Pinilla y del señor Olmedo López, tiene más facilidad de manejar la gente hasta este momento a favor del gobierno que quien vaya a quedar en la próxima legislatura. No sé si se han dado cuenta de eso. Probablemente la próxima presidente de la Cámara de Representantes es la señora Catherine Miranda. Y la señora Catherine Miranda evidentemente está alejada del gobierno nacional, aunque votó por él, ¿no? Aunque lo acompañó en primera instancia. Entonces, siento que ese afán por parte de la Cámara de Representantes actual, del señor Andrés Calle Aguas, de ferrocarrilear y de aprobar ese texto que vino del Senado, sin mirarlo en detalle, por el afán del viernes, de no sesionar el sábado, de que esta semana no los coja el tiempo con las otras reformas, simplemente creo que se equivocaron y que la Corte Constitucional va a meter la mano y va a declarar la inexequibilidad de la ley porque es demasiado evidente la no discusión del texto o conocimiento del texto completo por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, ahora que usted menciona algunos de los congresistas, vamos a ver aquí a dos, uno a favor de la aprobación y otro en contra de la aprobación. El primero es el representante de la Cámara, Alejandro, se me pierde el nombre, como son tan de Ocampo, como no son muy conocidos por nosotros, por lo que usted decía ahorita, los representantes son fuertes allá en su región, los senadores tienen un poco más de imagen visibilidad nacional. Visibilidad nacional, exactamente. Bueno, Alejandro Ocampo, que ni siquiera sé de qué región es. El Valle, es del Valle del Cauca. Ah, del Valle, perfecto. Entonces se refirió hacia, creo que fue a la... Del Valle del Cauca y del Pacto Histórico, ¿no? Para que hagamos claridad. Y del Pacto Histórico, exactamente. Esta es de la postura en contra de quienes les estaban señalando precisamente cierta arbitrariedad en la decisión. A ver qué dice, mírenlo acá. Pedirle con el mayor cariño a la doctora Jubinao, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió para la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca. Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandaderos de la banca, doctora Jubinao. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta la CPS las criticaba y se pasaba dando palo. Cuando llegó el gobierno volvió aquí a hacer remandados a las EPS y a defenderlas.
No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos, y queremos un sistema. Y usted, le exijo respeto a mi bancada y a todos nosotros, como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. Alejandro Campo, entonces, el representante de Pacto Histórico. Ahora veamos al vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, antioqueño, ese sí lo conocemos, por supuesto, cómo no, Juan Espinal, quien en la dinámica que nos ha venido planteando nuestro invitado Andrés Úsuga, plantea la necesidad de una demanda y de una declaratoria de inconstitucionalidad cuando se revise esta ley aprobada en Cámara de Representantes, como ellos dicen, a pupitazo limpio. Aquí está Juan Espinal. Se dio el debate profundo de cada uno de los artículos que había aprobado el Senado de la República. Por estas razones, la reforma pensional aprobada en la Cámara de Representantes fue viciada. Desde nuestro partido Centro Democrático vamos a presentar demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro, que el pacto histórico se apropie de 460 billones, que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos, para que hagan politiquería en el año 2026. Le hacemos un llamado a la Corte Constitucional, a todos los colombianos, a los gremios, a la academia, para que también nos acompañen demandando la nefasta reforma pensional que fue aprobada en la Cámara de Representantes. Estas posiciones de un lado y del otro, Pacto Histórico y Centro Democrático, en torno a este tema específico, nos permiten, digamos, de manera práctica ilustrar lo que le estaba diciendo Andrés Úsuga ahorita acerca de la tridivisión de poderes. Entonces, el Ejecutivo, en nombre con el presidente de la República, de su ministra del Trabajo, hacen o ponen la iniciativa con su propuesta. El legislativo toma la decisión, pero ahí al interior hay diferencias. Entonces uno podría preguntarse, ¿quién tiene la razón? Ahí es cuando viene entonces la otra rama del poder, que es el judicial, en cabeza en este caso de la Corte Constitucional, que va a dirimir quién tiene la razón. Eso es un buen ejemplo, ¿no, Andrés Úsuga? Sí, exactamente. Es lo que debe pasar. Ahora bien, yo creo que la Corte probablemente en este caso no se tarde tanto como evidentemente y históricamente se ha tardado para hacer alguna definición sobre algún tipo de ley con iniciativa gubernamental. Entonces, yo creo que ese es el caso clásico para que la gente nos entienda por qué deben existir tres poderes. Y creo yo que adicionalmente es el caso clásico también para entender por qué deben existir las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta con una visión más nacional, de más visibilidad a nivel mediático y, ¿por qué no decirlo? Quienes tienen, mire, le cuento un solo cosito a la opinión pública. ¿Quiénes tienen posibilidad de ser presidentes de la República? Los senadores, desde la política. ¿Por qué? Porque tienen esa visibilidad nacional, porque son más poquitos, porque las comisiones son más reducidas, y en ese orden de ideas, pues ellos tendrán mucho más visibilidad mediática, repito el concepto. En la Cámara de Representantes la visión es más desde las regiones, desde el departamento, desde el distrito de Bogotá, aunque hay gente que siendo representante de la Cámara tiene una visibilidad muy grande. Pero ¿qué terminan por hacer? Pasando a la Cámara Alta para poder seguir con una carrera política. Entonces, lo que se está diciendo es, no puede ser que solamente la visión nacional, solamente la visión de los senadores, que de hecho, si no estoy mal, Roger y compañeros, esa aprobación que se hizo en el Senado de la República se hizo cuando no había despertado todo el escándalo del tema del señor Olmedo López. Y cuando la pasan acá, es mucha más gente, es más difícil conseguir
evidentemente más votos que menos votos como se consiguieron en el Senado. Entonces, creo que ese es el análisis que hará la sala plena de la Corte Constitucional y terminará muy probablemente, nos estaremos acordando de hoy 17 de junio, que de hecho se están cumpliendo 2 años de la elección del señor presidente Gustavo Petro. No sé si lo recordabas, Roger. No lo recordaba. Hoy Julio, segunda vuelta. Julio. Sí, señor. Entonces, creo que ahí se va a mirar muy bien por qué deben existir las dos cámaras, las dos visiones, la visión alta de la Cámara Alta y la visión de la Cámara Baja. Totalmente claro eso, oiga, pero lo que yo no entiendo, Andrés Ursuga, ahora que usted menciona cantidad de personas, es que la votación fue de 86 contra 30 y punta, 36 creo. Y dentro de esos 86 no son todos de pacto histórico, no son de los partidos de gobierno, ahí hubo partidos de la oposición que votaron positivo. ¿Por qué se da eso entonces? Porque evidentemente cuando usted tiene un grupo más grande, se esconde más fácil para hacer las trapisondas o para hacer las jugaditas, que es el lenguaje que utilizan ahora, de voltearse en la votación por puestos, voltearse en la votación por prebendas. Creo que es la única explicación que tiene eso. Por eso fue la indignación tan grande en la noche del viernes en contra de la Cámara de Representantes, en contra del Congreso de la República. Y creo que hay por ahí 1 o 2 partidos que no dieron ningún voto, pero también retirarse del recinto ayudó a la iniciativa gubernamental, porque baja los quórum, baja las mayorías que se necesitan y votan en el momento en que tienen los votos que necesitan. Ese tema de quórums y mayorías es un poquito complejo, es un poquito más difícil de entender, que merecería un programa pues completo, una clase, que así me toca con los estudiantes, pero es simplemente eso. Cuando usted tiene menos gente, pues necesita menos votos para que se apruebe algún tipo de iniciativa. Otra cosa que vicia las votaciones también y que también evalúa la Corte Constitucional. Bueno, pero bueno, entonces ya terminando esta conversación, con toda la claridad, qué bueno para sus estudiantes, porque usted es muy claro. Hasta yo fui alumno suyo no formal, cuando estaba terminando Derecho, y yo, Andrés, explíquenos esto, y nos explicaba muy generosamente en el tablero del Consejo de Medellín, y nos explicaba lo que nosotros le solicitamos desde el punto de vista del derecho administrativo, en lo que usted es muy fuerte. O sea, que usted... Con tablerito es mucho más fácil, Roger, esa es la verdad. Sí. Porque los gráficos ayudan mucho a la memoria fotográfica. Pero bueno, aquí lo intentamos hacer verbalmente, ojalá que los hayan entendido. Sí, pero es claro, porque sabemos que verbalmente, lamentablemente, eso es información aérea, que va volando y puede que algunos escapen. En cambio, lo visible... Bueno, pero paréntesis, usted que es precisamente docente y que sabe cuál es nuestra intención aquí, si usted quiere en estos días me dice, Roger, vea, tengo unos gráficos, tengo una información que si usted me invita, ayudamos a entender mejor a sus usuarios de la información. Y yo le voy a decir, encantado, Andrés Ursuga. Yo, ya sabe, ahí le doy la tarea. Oiga, usted decía, ya redondeando, agradeciéndole pues mucho su generosidad. Usted decía ahorita, Andrés Calle, representante de la Cámara. Esto tiene que ver con el comentario que usted planteó de que no debería estar ahí porque, digamos, está sub judice, entre comillas, ¿cierto? Pero oiga, el presidente del Senado también. Claro. ¿Se refieren a los dos? Claro que sí. Bueno. Claro que sí, creo que en este momento están absolutamente ilegítimos y creería yo que en decencia política no deberían estar encabezando los debates de ninguna de las dos cámaras. Yo creo que deberían dar un paso al costado y que asumieran los vicepresidentes primeros, me parece a mí, porque es que es demasiado grave lo que se ha afirmado por parte de esta gente de gestión del riesgo, y creo que ellos no han dado las explicaciones, han sacado unos comunicados simplemente ahí, no han dado las explicaciones pertinentes, o yo no he visto, al menos, Roger, una entrevista larga donde el señor Iván Name o donde el señor Andrés Calle salgan a explicarle al país o a desmentir
al señor Snyder Pinilla sobre los 3.000 millones de pesos o sobre los 1.000 millones de pesos que les enviaban por vía de la alta consejera Sandra Ortiz para hacer la aprobación de los proyectos de ley en las... Yo creo que mientras ellos dos no salgan a darle la explicación al país, deberían separarse de liderar y es un momento, vea, de hecho creo que es un favor al propio gobierno. ¿Por qué? Porque esto no hace sino entorpecer o manchar cualquier tipo de proyecto o iniciativa que esté tramitando el gobierno en las cámaras. Sí, claro, inmediatamente se pone en duda. Por supuesto, como recibió 3 mil millones, claro, está haciendo esto. Como recibió 1.000 millones, está haciendo esto. Entonces queda, o sea, ahí es donde los impedimentos son tan buenos y las recusaciones, ¿cierto? Queda viciado de ilegitimidad. Ya ahí no el tema no es jurídico, sino de ilegitimidad cualquier proyecto que se esté tramitando en ese momento. Esa es la expresión, queda viciado de ilegitimidad. Andrés Úsuga y Abogados, ¿es una nueva empresa o qué? Andrés, ok. No, esta es nuestra firma de abogados. De hecho, ahí le falta el apellido de mi socia Astrid Buitrago. Es Úsuga y Buitrago, Abogados Asociados Law Firm. Así se llama nuestra firma. Ok, pues que sinvergüenzada pues con la socia, ¿no? Sí, no sé por qué no está apareciendo el apellido de ella ahí, que siempre había aparecido. ¿Sabes cómo se llama? Úsuga y Buitrago, Abogados Asociados Law Firm. Law de ley en inglés. Sí, Law porque firm. ella hace asesorías con empresas que tienen asiento en el extranjero. Perfecto. Muchas en la Florida, entonces ella tiene esa condición. Excelente, muy bien. Y Astrid Buitrago, lo recordamos acá, estuvo aquí en 2 oportunidades con nosotros, hablando sobre el tema de los congresistas de Centro Democrático y uno del Partido Liberal que fueron demandados por pérdida de investidura por haber aportado a la vaca de las 4G que ha puesto en marcha el gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Muchas gracias por el cambio del generador de caracteres me imagino que allá Oscar Mario, muy bien. Sí, ella es experta en derecho económico y precisamente esta semana es la audiencia, no sé si sabías, el día miércoles es la audiencia en el Consejo de Estado. Sí, qué bien. Bueno, vamos a estar atentos y la abogada Astrid Buitrago sigue ahí al frente. Ella sigue al frente con uno de los clientes porque cada uno, en ese caso decidieron que cada uno de los congresistas iba a tener a una firma distinta. Ya. No solamente los de Centro Democrático, sino el senador Julián Peinado, que también tiene esa demanda ante la sección 5ª del Consejo de Estado, con el magistrado Pablo Vanegas, si no estoy mal. ¿Y quién es el representante de Astrid Buitrago? Es el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Hernán Cadavid, excelente. Muy bien. Entonces vamos a estar muy atentos a esa sesión especial del Consejo de Estado porque le hemos hecho seguimiento y le haremos seguimiento a todos estos temas. Ojalá sea pública, no sé. Ojalá fuera pública y la pudiera transmitir estos canales que están transmitiendo las audiencias de forma en directo, pero no, la verdad es que no lo sé, no estoy al frente del proceso. Estaremos atentos. Andrés Úsuga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente para ti, Roger, un feliz día para todos. Gracias.